Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, nos reunimos este domingo para empezar una semana sagrada para nosotros. Un momento para reconocer ese plan de la salvación que nuestro Dios preparó para nosotros y cómo es que Jesús, su Hijo y nuestro Redentor, nos trajo a nosotros esa vida eterna. Así que después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participemos de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. En este momento pueden, si tienen palmas o cualquier otra rama verde, levantarla para ser bendecida. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a Jerusalén del cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita, enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban adelante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, que vive y reina con continuidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor se despierta a mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda.
Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Temanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde este momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos y diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo, en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo:
Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen, he aquí, llegó la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplieron entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes a nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros los golpeaban diciendo: Adivina quién te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me hablas, no sé de qué estás hablando.
Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargadamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de la limosna, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilatos, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con la ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que no lo habían entregado por envidia, que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifíquenlo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas aquellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifíquenlo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha
y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!» Y lo escupían. Luego quitándole la caña lo golpeaban quitándose la caña lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús un vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú, que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándosela a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando de lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor está aún en vida. Dijo Señor, nos hemos acordado de que este impostor está aún
en vida. Dijo que a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar al sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y asegúrense que el sepulcro como ustedes quieran. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos en este domingo de Ramos y tenemos que reflexionar porque nuestra experiencia de esta Semana Santa va a ser muy diferente, pero también es en reconocer que nosotros tenemos que hacer esa intención de hacer estos días sagrados en nuestro hogar, donde estemos reunidos con nuestra familia, nuestros seres queridos, que tenemos que reflejar esa pasión y esa esperanza que viene de Dios. Especialmente hoy, un día que celebramos y estamos acostumbrados a estar juntos para celebrar con ramos la presencia de Dios y su pasión para nosotros. Es una oportunidad de reconocer cómo es que nosotros ahora, en este momento, caminamos con esa pasión de Jesús. En ese dolor, esa angustia, esa ansiedad que quizás cargamos en nuestro corazón. Y de reconocer que el Señor nos llama a nosotros, que nos hace esa invitación. Cuando escuchamos el Evangelio reconocemos que los apóstoles estuvieron con Jesús, pero también se fueron. Pedro negó a Jesús, pero eso no definió su relación con Dios. Y es en eso que podemos reconocer nuestro propio pecado, nuestra propia tentación, y reconocer que aún esto, el Señor nos llama hacia Él. Nos llama a su misericordia, a su amor y nos fortalece para que nosotros podamos caminar en fe. Pero en este día vemos a la cruz como una señal del verdadero amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que un amor que es verdadero en nuestra vida tiene valor, pero también cuesta. No es algo que es fácil. Y es en eso que hoy podemos reflexionar cómo es que nosotros amamos a Dios. Si es un amor que es superficial o es un amor que verdaderamente cuesta. Y a la misma vez podemos ver a las personas en nuestra vida, cómo es que amamos a estas personas. Y es en eso que sabemos que podemos amar en una forma más profunda, porque tenemos que abrir nuestro corazón. Pero al ver al Señor en la cruz, somos recordados que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Empezamos esta misa con gran júbilo, una celebración de recibir a Jesús como Rey. Pero nuestro segundo evangelio nos hace reconocer que Jesús muere en la cruz para nuestra salvación, para que nosotros podamos experimentar esas cosas eternas que Él tiene para nosotros. Quizás en este momento tenemos muchas preocupaciones y distracciones en nuestra vida. Y justamente quizás tenemos que hacer ciertas cosas y somos responsables por ciertas cosas. Pero es en eso que sabemos y ponemos nuestra confianza en Dios. Especialmente que esta semana sea una semana en la cual podamos ver esa presencia de Dios en nuestra vida. Pero también significa que tenemos que tener la intención de prepararnos y poner este tiempo ante Dios. Que esta semana sea una oportunidad de entrar esa jornada de Jesús. En estos días sagrados para nosotros, que también sea un momento de reflexión para usted, para su familia, de leer la Escritura, de estar juntos en oración, de poder reflexionar cómo es que el Señor nos llama a estos días, a estos misterios que celebramos. Que podamos, aunque estamos separados por distancia, ser completamente unidos en oración. Que nuestra oración sea firme, que sea constante, que sea de lo profundo de nuestro corazón.
reconociendo que el Señor nos llama a la conversión. Esta Cuaresma ha sido una muy diferente y quizás hemos dado más de lo que hemos querido dar o sacrificar más de lo que hemos querido sacrificar. Pero es en eso que sabemos que el Señor nos llama a la conversión. La conversión es un movimiento de nuestro corazón hacia Él. No significa que todo cambia completamente de un día a otro, pero sabemos que día a día y poco a poco tenemos la oportunidad de reconocer cómo es que el Señor nos llama y nos fortalece. Y especialmente en esta semana, cómo es que esa esperanza de la resurrección nos llama a cada uno de nosotros a poder reflejar esa luz de Cristo que brilla aún la tiniebla y la oscuridad del mundo, de nuestro corazón o nuestra propia alma. Que esa luz nos guíe a cada uno de nosotros y que podamos, el momento en el cual podamos reunirnos, reconocer que esa luz brilla aún más en la vida de cada uno de nosotros. Cuando podamos reunirnos en oración una vez más, cuando podamos acercarnos a la mesa del Señor para recibirlo a Él, que nuestros corazones verdaderamente sean purificados, que sean verdaderamente de Él, reconociendo que nos llama a un sacrificio y a un amor que es puro y es profundo. Que podamos esta semana entrar esta experiencia de la gracia del Señor, de su misericordia y su amor para cada uno de nosotros, que nos guíe, que nos encamine y nos ayude a ver con claridad cómo es que Él nos llama a caminar con Él. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, estamos reunidos con gran gozo y tristeza en nuestros corazones, pero siempre confiando en el Señor. Presentemos nuestras peticiones hacia Él. Por el Papa Francisco, para que pueda ser un siervo sufriente por los fieles, un profeta valiente contra la cultura de la muerte y un ejemplo de la alegría del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el presidente Trump y la vocera Nancy Pelosi, para que puedan encontrar el mejor camino a los problemas de la pandemia del COVID-19 y de la economía en declive. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Medio Oriente y el norte de África, que esta crisis actual se convierta pronto en un nuevo día de buen gobierno, libertad, así como libertad religiosa, especialmente por los cristianos que experimentan el genocidio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el obispo Barnes, el obispo Rojas y los sacerdotes de la diócesis de San Bernardino, para que así como juntos enfrentan esta pandemia, que también juntos con los fieles crezcan hacia el ideal que es Jesús, para encontrar formas efectivas de servir a nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por la gente de todo el mundo, para que durante esta, la más santa de las semanas, encuentren y crezcan en aquel que se vació de sí mismo, la salvación para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que los feligreses de Santa Madre Teresa puedan crecer en nuestro deseo de sacrificio financiero por nuestra parroquia, mientras nos damos en gloria a Dios y honor a la Madre Teresa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que la gracia de Dios a través de Cristo crucificado derrame sanación y consuelo en todos los que viven con enfermedad, dolor y sufrimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por José Castro y Agnes Sanders, para que ellos puedan experimentar la salvación plenamente en Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, te presentamos estas peticiones y las que tenemos en el silencio y profundo de nuestro corazón. Tenemos confianza en tu amor y tu misericordia que son eternos, y todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y nombre de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, con gran unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, contigo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén, amén. Te alabamos, Señor. Amén, amén. Te alabamos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte
soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad. Aquí estoy, Señor, para amarte. Llena hoy mi ser con tu Santo Espíritu. Quiero ir por el mundo anunciando tu palabra. Quiero ser luz donde haya oscuridad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a las metas de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos anuncios. Buenos días. Muchas gracias, Padre Tomás, por celebrar esta misa tan especial el día de hoy. Continuamos transmitiendo la misa en vivo por nuestra página web, Facebook y YouTube. El horario de la Semana Santa es el siguiente. Lunes, martes y miércoles son misas de diarias a las 8:30. Jueves Santo, misa bilingüe a las 7 p.m. El servicio del Viernes Santo será a las 12 del mediodía. La vigilia pascual es el sábado a las 8 p.m. y el horario para el domingo de Pascua es 8:30 en español, 10:15 en inglés y mediodía en vietnamita. Si no pudo anotar este horario, por favor consulte la página web y ahí tenemos toda la información sobre el horario y otras actividades. Le pedimos que continúe apoyando a nuestra parroquia a través de donaciones en línea y mandando sus sobres a la oficina. Y también, por favor, sigan practicando la oración dentro de su hogar y aprovechen la programación de EWTN, del Padre Robert Spitzer y el Obispo Barron. Muchísimas gracias. Y es en este día que empezamos la celebración de la Semana Santa, que es un momento de oración profunda para cada uno de nosotros, que nos ayude a reconocer cómo es que el Señor nos llama a responder a través de nuestra palabra y acción. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea, Señor. Nuestra misa ha terminado, vayamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. 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 Señor, tú nos mandas
amemos a otros como nos amas, Señor, ten piedad. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. 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 Cristo